Buenos días, ya es viernes otra vez, ya estamos aquí muy felices. Qué bueno que el pinche tema de la votación ya acabó. Pero se nos ocurrió otra cosa, muy interesante que un poco tendría que ver como en qué acabó el resultado de todo esto, pero no en términos de mapas Electorales. de la Ciudad de México, que aparentemente nadie sabía que estaba dividida. Es una pinche novedad así, cabrona, revelación magistral. Entonces, después de este golpe a nuestra aparente ignorancia, Max se ríe. Vamos a tocar un tema que se vuelve interesante de muchas maneras porque el término en inglés tenemos discutiéndolo un rato porque no se me ocurre cómo traducirlo al español. Cuando les explicaba que el conflicto que hoy vivimos y que si no corregimos nos va a llevar la chingada, es que somos personas que we cannot manage our outrage. Esto en traducción simple, que hemos estado aquí deliberando cómo sería. Ganó una que Ale propuso después de estar sumando y restando términos, desde iras paralizantes hasta furias contenidas, acabó en una indignación furiosa. Aparentemente eso es lo que podría interpretarse como outrage, ¿no? Y lo que queremos discutir es nuestra incapacidad para manejarla. O sea, cómo es que nos vuelve seres absolutamente violentos e intransigentes cuando no podemos manejar esta como sensación de frustración porque la persona que está enfrente de mí no me da la razón o yo no se la puedo dar a ella, ¿no? Entonces, en la mañana estaba pensando acerca de qué podríamos hacer este podcast que pudiera ser algo que nos hiciera reflexionar a lo largo del fin de semana y nos pudiera hacer observarnos en nuestras relaciones alrededor y con otras personas cuando tenemos opiniones dispares acerca de circunstancias, que esto un poco, bueno, la votación puede servir como las elecciones de un ejemplo, ¿no? Donde el resultado podrá beneficiarle a unos y a otros no, o así lo perciben. Pero nuestra fórmula ideal sería poder tener aliados en conversaciones, y no me refiero a aliados del mismo lado, ¿no? Poníamos de ejemplo cuando les estaba explicando a Ale y a Max a qué me refería en la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotaron a Hitler y a los nazis, pues fue la coalición de estos aliados que tuvieron que combatir esta forma tan increíblemente agresiva de cómo Hitler se quería deshacer de lo que él percibía como un problema, ¿no? Y entonces, hoy, eso traído a valor presente, pues nos pone de frente o de cara a un montón de tasks que tenemos pendientes, porque así como Hitler tenía una opinión muy precisa de lo que los judíos significaban para él, nosotros tenemos opiniones así de jodidas acerca de ciertas cosas en la vida, de ciertas personas, de cierto tipo de circunstancias, de ciertas opiniones, de ciertas formas de pensar, comportarse. O sea, de repente nos volvemos como muy ardientes, estos blazing fires, ¿no? En cuanto a ciertos temas. Cuando nosotros también entendemos que no necesitamos ser, por ejemplo, mujeres para defender la desigualdad, o negros para defender el racismo, o judíos para defender el derecho a una vida sin agresión. ¿Cómo que digo? Qué cagado que tendrías que ser una, dos o tres de esas variables para poder hablar de lo que desigualdad significa, ¿no? Y bueno, y así se exige en esto de la ahora especialización, que ahorita nos explicará Max mejor de eso, pero esta especialización en la opinión, hijo, hay ya opiniones especializadas de cosas que no reciben ningún tipo de contravisión, o sea, no tiene rango esa persona, ¿no? Cuando nos hacemos cargo de observarnos en cómo podemos empezar a manejar este outrage en nosotros y de dónde viene, porque les explicaba que un outrage o esta furia. No, furia indignación no. furiosa. Indignación furiosa, que es un término complejo. Entonces ya apréndanse outrage y ya está más fácil. Lo vamos a apuntar aquí en el pizarro. Cuando no podemos manejarla, viene de un lugar en donde nos da mucho miedo abrirnos a asumirnos ignorantes en el tema, y por eso nos escandaliza tanto. O sea, cuando nosotros sentimos outrage, y quiero que entiendan esto, es porque
el pánico a no saber y reaccionar en lugar de responder ante algo desconocido nos aborda de una manera sorpresiva y nos deja paralizados, o sea, como estaqueados a medio patio, ¿no? Desde ahí esta sensación de agresión surge como amenaza externa y nos empezamos a defender. Entonces por eso nos volvemos gente tan ardiente en lo que creemos que opinamos, o en lo que creemos que creemos, o en lo que creemos que somos o deberíamos de ser. Y entonces de repente, cuando les explicaba, que ya se los explicaré un poco más adelante, pero cómo nos volvemos gente codiciosa, no es codiciosa en los bienes inmuebles de otras personas, sino en tener la razón. O sea, tenemos una necesidad espantosa por tener la razón. Tenemos un odio enconado, lo sentimos por quien no nos la da, pero peor aún, lo único que vamos exhibiendo por todos lados cuando no podemos controlar nuestro outrage es ignorancia. O sea, vamos enseñándole a todo el mundo que ignorantes nos hemos vuelto en ciertos temas y qué poco rango tenemos de querer aprender otras cosas para poder nutrir la opinión que tenemos y se vuelva cada vez más amplia, más aceptante y más inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a hablar hoy. Les platicaba que estoy leyendo un libro que me parece fascinante, que se llama Rango, de David Epstein, que justo habla de esta idea, ¿no? De cómo a partir de los 80s, 90s se volvió como muy famoso y de moda especializarse en un tema, ¿no? Hacerse el gran experto ahorita decía Vanessa, en el cartílago izquierdo del dedo, no sé qué, y entonces yo solo veo esa parte, ¿no? Y entonces se volvió muy vendible en el mercado de trabajo y de servicio ser el gran experto en ciertos temas, hasta que no. O sea, lo que dice este cuate David Epstein es que de pronto dejó de ser rentable contratar a güeyes que solo saben de un tema, porque el mundo es complejísimo y cada vez más complejo, ¿no? Cada vez más interconectado, y entonces lo que se necesita ahora es la respuesta de una persona que ha visto varios mundos, varios sectores, que conoce de varias cosas, no es especialista en nada, pero tiene varias habilidades adquiridas de varias experiencias, ¿no? Entonces lo que dice es, los Tiger Woods, ponen mucho el ejemplo de Tiger Woods, ¿no? Desde los 5 años al niño lo pusieron a pegarle a una bola de golf, y pues sí, se volvió un gran experto en el golf, pero nada más, y su vida es un desastre completo, ¿no? Y entonces lo que dice, pone muchos ejemplos, en cambio, de personas que probando 1000 cosas, de pronto se volvieron muy buenos a los 50 años en una industria, porque ya habían pasado 30 años de su vida profesional probando diferentes áreas, conociendo diferentes cosas, entendiendo diferentes cosas. Pone el ejemplo de cómo Estados Unidos, el ejército norteamericano aprendió a que lo peor que estaba haciendo era especializar a personas en ciertos temas, porque además de que gastaban un chingo de lana, luego esos güeyes se les iban, a los 5 años se les iban a la industria y los perdían, ¿no? Y entonces, porque no les daban range de posibilidades de qué hacer con todo lo que te estoy enseñando. Cuando les empezaron a abrir el panorama y les dijeron, con todo esto que te enseñé, puedes irte a ser médico militar o especialista en inteligencia, y puedes vivir en Estados Unidos o en Alemania puta, se les abrió el mundo y entonces empezaron a dejar de perder gente, ¿no? Bueno, todo esto lo trajimos aquí a la conversación, porque lo que decíamos es, cuando sientes outrage es porque te estás enfocando en un tema y perdiste el rango de las posibilidades que ese tema puede tener y de las causas que puede tener esa persona que te está generando outrage, ¿no? Porque solo crees que las causas válidas son las tuyas. Sí. Solo crees que esa persona solo puede estar mal porque dentro de lo poco que tú conoces, sí, no coincide contigo. No coincide con tus valores y con las cosas que tú has aprendido y has experimentado en la vida. Y eso lo único que deja ver es que no tienes el rango suficiente para saber que hay personas con otras religiones, con otras creencias, con otros formatos familiares, que viven en regiones diferentes del país, que entienden la política, la economía y la sociedad de manera distinta. Como tú no tienes ese rango, tú crees que las cosas solo pueden ser de cierta manera, y cuando no lo son, te genera
una indignación furiosa, una indignación animal, una indignación no controlable, ¿no? O sea, outrage, o sea, yo lo que quiere decir es que furia externa. Me pone fuera de mí, ¿no? O sea, me saca de lo que conozco, me saca de lo que entiendo, me saca de lo que me puedo explicar a mí mismo, ¿no? ¿Cómo ese pendejo puede estar pensando eso o haciendo eso o reaccionando así si lo que yo conozco y mis valores hacen que eso sea inaceptable, ¿no? Y entonces, pues todo tiene que ver con la falta de rango y la falta de humildad para entender que por más años que tenga y por más especialización que tenga en muchas cosas. Sí, también es un nanopixel ese güey, pues. Exacto, en 1000 otras soy absolutamente ignorante, ¿no? Y eso requiere un chingo de humildad, ¿no? Pero es que ve el nivel de inversión que haces, o sea, en dinero, capacidad, tiempo, para formar esa opinión. Entonces, si alguien osa cuestionarla, pues claramente vas a estar indignado furiosamente, porque, oye, ¿quién va a saber más que yo en esto? Pero hay una cosa en esta cosa del outrage que, por lo menos, yo no soy como ves a un niño chiquito cuando hace un berrinche, ¿no? Ese como que es mi idea inicial de lo que es un outrage. Se le baja el switch, el niño va a hacer su berrinche hasta que se le pase y bueno, luego ya empieza a operar otra vez. Creo que el modelo de outrage moderno, que creo que es el mío también, es todo ese berrinche va para adentro. Porque pues se ve mal que yo arme un pedo así como tan infantil, se ve poco elegante. A los casi 50 años. Entonces mi outrage es para adentro y eso creo que es peor todavía, porque entonces tú crees que ya lo superaste, que lo hiciste muy bien, pero puta, esa cosa sigue adentro ahí, te está chingue. Y entonces solo falta que me vuelvan a picar el mismo botón y peor. Entonces creo que vivimos con esta parálisis furiosa, muchos hoy día, y solo toma el más mínimo evento para que truene. Fíjate que ahorita que estaban diciendo eso, estoy pensando que es como muy atractivo, que es lo que les decía. Combatir violencia con violencia es muy atractivo. Entonces, en un outrage que tú estés presenciando de alguien, pues lo más fácil es un outrage back, ¿no? Sí. O sea, se ve muy común. Entonces tú me gritas, yo te grito, tú me empujas, yo te empujo. Ese me das y te doy también funciona ahí, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos que aprender a responder para poder dejar de reaccionar, solo se puede hacer con información. Yo no puedo responder nada si yo lo único que tengo en mí es ignorancia contenida, y eso a mí me hace ser muy reactivo. O sea, ser ignorante da mucho miedo. Esa es la verdad. Siempre te sientes entre este mundo de especialización que dice Max, pues te da mucho miedo porque solo sabes lo que tú sabes y de repente te toca que hay gente afuera que está mucho más informada que tú y que se ve mucho más capacitada que tú y que porque tiene más información, pues tiene opiniones mucho más amplias, más inclusivas, más generosas, más empáticas que tú. Entonces tú ahí te sientes al descubierto, sientes que estás en medio de un desierto y nadie te va a rescatar con tu pinche opinión bananera que te deja casi como cactus, ¿no? Víctima de tus propias espinas. Cuando nosotros aprendemos a controlar la emoción, porque esta fórmula de outrage es una emoción, es un ego muy audaz diciéndote que tú eres muy cabrón en opinión y estás muy informado y eres un chingón en lo que sea que tú decidas hacer. Entonces como que de pronto te cachas y dices, oye, pues no puede ser que sepa tanto, para empezar, ¿no? En un mundo tan vasto, pues lo que yo sé es que no sé casi nada, o sea, más bien, ¿no? Y cuando empiezas a entender eso, como decía Max, desde la humildad, entonces tú puedes empezar a controlar ese outrage. Eso no significa que lo tienes que evadir, porque evadir es tragártelo, para quien no sepa, ¿no? Sino que tienes que sentarte con él, lo puedes observar, y el propósito al final es que no reacciones con esa sensación de desprotección y que no te pierdas en ella, que así se ve, esta descripción que les estoy haciendo es cómo se ve un outrage, ¿no? Es tú perdido en una emoción.
Si nosotros entendemos que reaccionar con enojo no nos lleva a ningún lado, porque no vamos a convencer a nadie de que estamos bien, simplemente se va a sentir que la necesidad de defenderse, ¿no? Por eso a los niños no se les puede gritar, por ejemplo, porque no los vamos a convencer de nada, nomás los vamos a enseñar a gritar, es lo único que va a pasar. Y empezamos a abandonar toda esta sensación de superioridad moral o de conocimiento extremo o de especialización, porque pues nos chingamos no sé cuántos años en tal cosa y luego otros en no sé qué, y de repente yo ya sé todo, ¿no? De eso, que eso es lo que nos vuelve minúsculos, saber todo solo de algo. Y de pronto entendemos que es la arrogancia intrínseca de una egolatría la que nos tiene sometidos. Y nos vamos pudiendo aliar con otros seres humanos en proveer información y en que nos provean información. Pues en lugar de tener a un chingo de enemigos, vamos a tener un montón de maestros. Que es lo que les decía ahorita, oye, pues si estamos en un tema álgido y tú tienes una opinión radicalmente opuesta a la mía, que sí hay casi todo el tiempo, así se ve, no quiero yo humildemente decirte, oye, ilústrame por el amor de Cristo en ese tema porque no sé nada y me siento muy ignorante porque me estoy empezando a sentir violentamente ofuscado, ¿no? O sea, siento que está este outrage a punto de salir y esto lo único que indica es que yo soy muy ignorante en ese tema y por eso siento tanto pinche miedo y me paraliza. La ira paralizante es puro miedo. O sea que si a ustedes los paraliza la ira de vez en cuando, lo que en ese momento sienten es miedo y ese miedo, como no lo sabemos temblar para quitárnoslo de encima, lo traducimos en enojo y es un enojo absolutamente frenético, o sea, se ve como estos blazing fires que les decía, ¿no? Bueno, cuando yo les digo recárguense en la emoción o aquíétense en ella y esperen a que ceda un poco antes de ni siquiera abrir la boca para nada, tendríamos que entender que solo se puede atenuar la sensación de estar quemándose con esa intensidad cuando podemos aquietar nuestra sensación interna de miedo y decir, bueno, es que esto que siento lo siento por ignorancia. Si cada vez que sintiéramos esa sensación pudiéramos parar en ella y decir, me voy a esperar tantito, nada más a que se me pase el outrage y pueda yo pedirle ayuda a la persona de enfrente que se ve más informada que yo y por eso me siento tan ofendida y que me hable de esta otra forma de ver ese mismo tema, a lo mejor me vuelvo más informado y puedo acuñar o esculpir de una manera más precisa la opinión que tengo, ¿no? Entonces pues poníamos ejemplos del aborto, poníamos estos ejemplos en donde la gente todavía no se puede poner de acuerdo porque en lugar de poderse informar mutuamente de estas ópticas que parecen tan diametralmente opuestas, pero son tan increíblemente cercanas en generosidad. O sea, cualquier opinión del aborto lo único que busca es el bienestar de alguien. ¿Sí me explico? No sé si puede ser el bienestar de la mujer que lo va a llevar a cabo o va a interrumpir ese embarazo, el bienestar de una mujer que no va a interrumpir el embarazo, el bienestar del niño que va a quedar ahí o no, el bienestar de la familia que lo puede recibir, o sea, todo el mundo está buscando el bienestar de alguien. Eso nos hace a todos gente muy honorable, o sea, es admirable que estemos todos unidos, aliados, regresando a ese punto, en un foco y que es el centro de la discusión, que es que estamos buscando bienestar por muchos frentes. No pueden ser todos adeptos al mismo frente, porque pues para eso nos haría robots. Entonces, quisiera que pudieran verlo de esta manera, o sea, los seres humanos somos buenas personas. No nos sabemos explicar, eso es lo que nos pasa, porque tenemos mucha ignorancia. Entonces, cuando yo puedo explicarme desde donde yo estoy tratando de hacer el bien a alguien, nadie del otro lado se va a oponer a que yo le haga el bien a alguien. El conducto va a variar, pero yo solo puedo entender el conducto del otro si el otro me ilustra en la información que tiene y cómo la comprende. O sea, es tan increíblemente fantástico poder acercarnos al otro con la humildad de la ignorancia y decir, oye, a mí lo que me hace falta es información, no te odio, es que no lo entiendo, simplemente, ¿no? Es que además se puso de moda que el outrage era la única manera de tener una causa, ¿no? O sea, se puso de moda de que yo tenía que estar indignado furiosamente para que me reconozcan como miembro de una de las causas o uno de los dos bandos. Si no estoy indignado furiosamente, soy un insensible a la causa. Eres un desinteresado. Exacto, eres un desinteresado, un mediocre que no está realmente metido en la causa.
Pero lo que decimos aquí es que el outreach lo que hace es justamente hacerte muy ineficaz en la causa, te hace muy malo para llevarla, porque una de las cosas más interesantes de este tema es que el outreach es el que rompe los puentes de conversación, ¿no? Y platicábamos del tema del aborto antes, que es un tema súper complejo, platicábamos de ese tema antes de iniciar, porque este tema rompe los puentes de los dos bandos, ¿no? Porque por un lado hay personas que toda la comunidad cristiana, católica, evangélica y demás cree por una cuestión de fe que cuando hay una concepción hay un ser humano, ¿no? Y entonces ellas sienten outrage, estas personas sienten outrage cuando otras deciden que está bien acabar con la vida de un ser humano independiente, ¿no? Según lo que ellas creen. Y del otro lado están las personas que creen que no hay un cuerpo independiente, no hay un ser humano independiente y se está atacando al cuerpo de la mujer que no la dejan decidir por sí misma. Entonces, las personas que están en favor del aborto dicen, son pendejas las que creen que hay un cuerpo independiente. Y las personas que están en contra del aborto dicen, son asesinas las que quieren matar al cuerpo independiente. Y las dos sienten outrage, sienten furia por la creencia de la otra. Y no hay manera de ponerse de acuerdo. O sea, en ese escenario en donde unas son pendejas y las otras son asesinas, no hay manera de encontrar un punto medio. No hay forma de buscar lo que, como decías hace rato, un common ground en el que lo que se quiera resolver es el problema. Es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, es un problema de libertades y por lo tanto es un problema que eventualmente tendría que acabar en una regulación, en una política que nunca va a poder ser creada si las dos personas se odian a sí mismas porque se consideran absolutamente contrarias a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Y nunca han querido tirarse un puente entre estas dos posiciones. Una de las políticas más pendejas de la historia moderna de la humanidad es la penalización del aborto, la criminalización del aborto. No le ha servido a ninguno de los dos bandos. Ni sirvió para acabar con el aborto porque se hizo de manera clandestina, ni sirve la legalización solo de este tema sin tener la conversación para generar convencimiento de por dónde va la cosa, porque nadie se habla en este tema. Sí, se perdió la sensación de querer que el otro te explique. Exactamente, y entonces lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo ves en México. Los dos bandos están peleando por la regulación. Sí. Están peleándose por la legalización o criminalización. Pero no hay un diálogo antes de... Pero no hay un diálogo sobre lo que eso implica detrás. Se están peleando por el efecto, se están peleando por lo que acabó siendo la regulación, y eso es absolutamente estúpido, porque lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con Wade versus Roe es que permites el aborto, pero nunca convenciste a la otra parte de la utilidad en términos de derechos humanos y salud pública del tema. Pero si eventualmente la nueva corte norteamericana más conservadora echara para abajo Wade versus Roe, lo que pasaría es lo contrario con el otro bando. El otro bando diría, nos acaban de echar a perder nuestra gran causa, que es la regulación. No, tu causa no era la regulación, tu causa no era el efecto que acabó en la criminalización o no del aborto, sino tu causa es que las mujeres tengan derechos humanos plenos y libertades plenas, ¿no? Entonces, acabas peleando por el efecto que está en medio, porque las dos sienten furia de lo que el otro bando opina. Es correcto. Tal vez un ejemplo de menos si quieres, sensible. Bueno, no tanto menos. No sé si vieron una película que se llama Oslo. Sí. Se trata de unos diplomáticos noruegos o daneses, que invitan a los israelitas y a los palestinos a tener un diálogo fuera de las cámaras y simplemente a que se conocieran.
Y entonces la película está bien padre en ese sentido porque vas viendo cómo se va desdoblando cada uno de los lados a verse ya como humanos y poder entablar un diálogo. Entonces, y por otro lado también ves la fascinación que empiezan a tener unos por otros por entender que son seres humanos. Entonces, yo creo que en la medida que puedes desmitificar toda esta construcción que tienes de lo que tú consideras que es tu enemigo, por lo que tú quieras, o sea, sí, tienes todo un nivel de especialización de muchas vidas confirmándote por qué la persona que tienes enfrente de ti es indeseable o no vas a poder hacer nada con ella. Pero regresas a eso mismo, la gente creo que intrínsecamente es buena. Todo el mundo quiere que sus hijos estén bien, que tengas todas tus necesidades cubiertas, que tengas amor, validación, respeto, libertad, todas esas cosas que nos gustan. Entonces, como que si simplemente nada más te puedes sentar a platicar, en la película de Oslo, tenían las pláticas se pasaban en un cuarto, pero afuera de ese cuarto no se podía hablar nada más que de cosas humanas, y es donde querían estar, porque había una pareja que cocinaba muy rico y se tomaban no sé cuántas botellas de whisky. Entonces, igual y ese es la avenida, tómate un trago con alguien que no tenga la misma opinión que tú, y ve con qué aprendes, pero desde tu humanidad, no desde donde tú eres experto y yo soy experto. Ese es el punto. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que yo conozco quiere convencer a alguien de algo. O sea, parece que convencer a alguien de algo se ha vuelto... Es la causa. Este lobbying, pues, que hasta nombre tiene, de cómo le vamos a hacer para que el otro venga a darme la razón, o se sume a mi causa, o venga y apoye mi propósito. Pero, ¿por qué quisiéramos tener la razón cuando tenerla nos aísla, nos deja tan increíblemente solitarios en un paraje en donde solo víctimas similares a mí caben? Es tan exclusivo en formas para las otras personas que no ven la vida como la veo yo. Y nos alejamos cada vez más de lo que respeto y validación y reconocimiento significaría. Entonces, ya sé que mucha gente va a decir que sí, pero entonces imagínate que tendríamos que tener diálogos con asesinos seriales y tendríamos que tener... No tener diálogos con nadie que no sea capaz de respetar ni su propia vida. Sino, ese no es el punto. El punto es que la aceptación debería de ser lo que se vuelve una regla, o sea, que es primero aceptación y luego entonces tienes la conversación, ¿no? Si entras a una conversación y ya en primera instancia hay rechazo, se van a tardar 2 horas en medirse, a ver quién chingado suena más experto en qué, y luego vamos a ver quién cede por aburrimiento, por desgaste, por hueva. ¿Y a quién le acaban dando la razón? Mira, pues es como siempre le he dicho yo, la gente le acaba dando la razón al que la necesita. O sea, al final de cuentas es tan cansado querer tenerla, o es tan cansado retenerla, cuando en teoría parece que la tienes tú, y que la acabas doblegando con tal de que la persona enfrente ya se calle y se vaya a la chingada. Entonces, qué cabrón que ni siquiera sabemos si cuando ganamos un punto o tenemos un alegato que parece que nos otorgaron porque parece tener la razón, no es porque en realidad ya le acabaste dando hueva al de enfrente y dice, mira, ya que este cabrón piense lo que le dé su chingada gana últimamente, pues mientras no viva conmigo, que es como en eso en donde acaba uno, ¿no? Sí. Y ni me mantiene, ni me da dinero, no sé qué, pues entonces ya que viva como le dé la gana. Es ahí en donde el género humano está profundamente fracturado, es porque no podemos entender al otro, ni siquiera intentamos acompañarlo en un tour por la visión que tiene, que es la que quisiéramos que nos enseñe. O sea, quisiéramos pararnos al lado de esa persona con la que no estamos de acuerdo y decirle, oye, cabrón, enséñame cómo ves tú. O sea, dame un tour por esta sensación de la vida que tú ves y desde qué ventana y con qué proximidad y qué historia detrás, para que yo pueda ver a la par contigo y nárrala. O sea, no nada más me dejes verla, porque igual y mi interpretación me nubla la capacidad de empatizar o de ser compasivo. Nárrame lo que ves. Entonces, esta
fórmula del documental que hablábamos el otro día de Oprah, cuando ella pregunta, le hace la pregunta a tanta gente, ¿qué te pasó? Es esto, es como ella ha traducido esta forma de poder manage your outrage, ¿no? Bueno, mira, en lugar de nada más salir y volverte un pinche caón reactivo en todas las esquinas de la ciudad, ¿por qué no mejor igual y observas que el problema no lo tiene el entorno, lo tienes tú, que tú eres demasiado rígido en tus opiniones, que tienes mucha inflexibilidad tramada en el interior y que esa se ha vuelto la incapacidad tuya para ser compasivo? De ahí surge. Y cuando tú no eres compasivo te da mucho pinche miedo, porque lo primero a lo que le tenemos miedo es a volvernos ojetes resentidos de los que venimos huyendo. O sea, nos da pánico parecernos a una persona que no siente. Ha sido tanta la lastimadura que la mayoría de nosotros de la que hemos sido objetos en la vida, de gente que no siente. O sea, y por ponerlo de una manera del taller, tiene pocos grados de empatía disponibles ya, que lo que más miedo nos da es volvernos eso. Entonces estamos buscando causas nobles que defender, como para reafirmar el hecho de que sí sentimos, ¿no? Bueno, es que se nos va a ver la sensibilidad cuando seamos capaces de ser aceptantes con la diferencia y celebrarla. Ahí se nos ve la posibilidad de humanidad. Y ojo, creo que la trampa en la que muchos quizá puedan estar cayendo ahorita es que este capítulo parece como una especie de justificación moral de todas las posiciones, y no lo es. Es decir, esto no es cuando Trump sale a decir de los neonazis, good people on both sides, sí. ¿no? O sea, no se trata de eso. O sea, no, el ser empático y el ser aceptante no se trata de generar justificaciones morales para cualquier persona que hace cualquier cosa. Es simplemente que el outrage no sea tu única respuesta, ¿no? Es decir... No, sea tu reacción y no tu respuesta. Está más cabrón, ¿no? O sea, el tema, cuando Trump dijo eso, pues viene outrage de todos lados, ¿no? Pero lo que yo decía es, ¿y por qué no están enojados por tener a Trump de presidente? O sea, olvídate de lo que dijo y olvídate que el güey haga una justificación moral de los neonazis. ¿Por qué chingados hay un narcisista misógino ignorante de presidente? Esa debería de ser la pregunta que deberían de resolver sin outrage los gringos, en lugar de generar outrage de cada cosa que el pendejo decía, ¿no? De escandalizarse de cada cosa que decía. Entonces, no es un programa de justificación moral de las diferentes posiciones, sino más bien este capítulo se trata de tratar de explorar ¿de dónde surge en nosotros eso? Cómo reaccionar de manera diferente a las cosas que son importantes para nosotros. Déjame ponerlo así. O sea, si para ti es importante el racismo, si para ti es importante la inclusión, si para ti es importante el tema del aborto, ¿cómo ser más eficaz para reaccionar ante posiciones diferentes para tratar de resolver la causa que dices que es tu causa? Porque si solo reaccionas con indignación la pregunta es furiosa, ¿cómo eres más inclusivo? Ese es el punto. O sea, ¿cómo, desde tu opinión, cómo te puedes volver más inclusivo? O sea, ¿cómo queda menos gente fuera de tu propuesta, no? Más gente fuera de tu propuesta y tú entonces tienes tu sesgo militarizado de personas como tú. No queremos más personas como tú, queremos más gente diversa en donde se puedan nutrir de una mejor manera algo que sí es un issue, pues, ¿no? No es si Trump o no Trump al caso. Ese güey, siendo un narcisista, nos deberíamos estar cuestionando cómo es que nos hemos quedado tan ciegos que no los podemos identificar. No es si el señor habla o no habla, pues bueno, lo que salga de la boca de un narcisista tan perverso, pues son en libros diagnosticados los mismos diálogos. El problema es que no nos hayamos dado cuenta, o sea, qué tan desconectados estaremos que hemos normalizado abuso en todas las formas, incluido en esta comunicación tan violenta, ¿no? Puede parecer que no es violenta porque está especializada, puede parecer que no es violenta porque suena muy informada, pero en el fondo es esta misma desconexión humana entre nosotros y con nosotros, que nos ha llevado de la mano a volvernos estas gentes tan increíblemente intransigentes, cuando de abrirnos a escuchar y a volvernos compasivos con nosotros mismos, incluso en el aprendizaje, ¿eh?
O sea, en esto de decir, oye, igual y no sé nada y me siento muy informado y muy chingón y hay otras 7.6 billones de maneras de ver las cosas. Muy chingados, creo que la mía es la única, ¿no? Es como esta serie que vimos todos aquí, la de Mindhunter, ¿no? O sea, en el momento en que el FBI se abrió a la posibilidad de que alguien que asesina no es solo malo, ¿no? O sea, la explicación antigua al crimen era, Lo tocó un demonio. Exacto, está poseído por el demonio, ¿no? Y un cabrón llegó y dijo, oigan, a lo mejor hay explicaciones más sofisticadas para tratar de entender de dónde viene el crimen violento, que nos haga a nosotros más eficaces en combatirlo. Este cuate no estaba tratando de justificar a los criminales violentos, estaba tratando de entender de dónde vienen, por qué actúan como actúan, para ser más eficaces en la causa que tengo, que es evitar el crimen. Así es. De eso se trata el tener rango, ¿no? O sea, tener la capacidad de ver las diferentes causas, contextos y demás en donde se ubica la gente que hace cosas que a ti no te gustan o a ti te causan outrage, para que se te quite el outrage y empieces a ver diferentes posibilidades. Obviamente, si el crimen solo tuviera la explicación de que son malos, está poseído por el demonio y es un güey malo, perverso, pues sí, a lo mejor el outrage sería suficiente y hasta bueno para acabar con el crimen. Pero hay 1,000,000 de explicaciones de por qué alguien comete un crimen violento. Pues sí, ¿qué le pasó, no? Y si no las entiendes, te quedas nada más con tu reacción visceral a la maldad. A la maldad y al impacto que te genera un crimen violento, ¿no? Pero entonces no resuelves nada. Nada. No generas ninguna solución, no generas ningún puente. Y si el FBI no le hubiera cerrado la puerta a este nuevo departamento de entendimiento de la psicología humana, pues hoy seguiría persiguiendo a personas malas. Y todos los güeyes... Pero es que cabríamos todos ahí, sí, ¿eh? Sí, todos. Todos los güeyes que parecen personas normales, que matan miles de personas, estarían matando miles de personas todavía. Pues sí, porque si la especialización de la justificación fuera la suficiente, pues habría una razón para matar a tanta gente. Es que tal cual, o sea, es una competencia de ver quién tiene razón. Sí. Y fundado en qué. Y entonces ahí nunca tienes esto que los gringos dicen que me encanta, es we'll agree to disagree. Nos ponemos de acuerdo que no vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces eso ya nos quita la presión de que tú me convenzas a mí o yo te tengo que convencer ahí, nada más podemos tener un diálogo. Y entonces yo creo que ahí es donde ya con, si quieres, humildad, curiosidad, y apertura, sí puedes empezar a explorar esos puntos que pudieras llegar a tener en común, y no simplemente cómo yo te convenzo de lo que yo pienso es correcto y lo que tú estás pensando no. Entonces, como que dices, la vida no es binaria, todo pasa en los grises, y en función de que nosotros estemos tribalizados, pues ahí nunca hay un diálogo, nunca. ¿Cómo se llama la película aquella de los dos papas? ¿Así se llama? The Two Popes. The Two Popes. Ajá. Eso es un ejemplo de esto, o sea, es como esta disposición tan fehaciente a querer entender al otro, o sea, están los dos comprometidos a poder escuchar lo que el otro le tiene que decir, aunque no coinciden en absolutamente nada. Bueno, y siendo como parte del mismo, si quieren, grupo de víctimas similares, ¿no? Bueno, incluso dentro de los grupos de víctimas similares suceden este tipo de cosas, ¿no? Hay un outrage acerca de, pues por más chiquita que sea la diferencia per se. Si nosotros, y quien no haya visto la película la puede volver a ver porque... o la que ya la vio también. Es muy interesante observar cómo ambos, conforme van pasando los días, van ampliando el rango. Así se ve. No nada más van ampliando el rango, van recuperando el ritmo. Y creo que hay algo interesante aquí. O sea, nosotros siempre somos muy enfáticos en catalogar gente como que se volvió loca, o como que no mames, está fuera de sí, o no, pues es que esa ya la perdimos. En lugar de nada más para el bien personal y para el beneficio de la duda del otro, decir, oye, pues es que igual esa persona perdió el rango y también perdió el ritmo. No es que sea mala,
no es que esté confundida, no es que simplemente va o a otra velocidad o es un poco estrecho el sitio en donde se encuentra. Eso no quiere decir que no puede recuperar el ritmo y ampliar el rango, ¿no? Digo, ¿por qué quisiéramos también ser tan castigadores en esta arrogancia vasta que quien no opina como nosotros o quien no tiene capacidades que consideramos admirables, de repente nos agrede, ¿no? Tanto que decimos, no, pues pinche Max, es que ya volvió loco el cabrón. Oye, no, a lo mejor yo perdí el rango y a lo mejor Max no trae ritmo, pero eso no quiere decir que no podemos sentarnos y en donde nos sentamos yo recupero el ritmo o Max recupera el ritmo y a mí se me amplía la percepción. Digo, ¿por qué no? Además, lo que dice Epstein en el libro de rango es que esto te sirve para todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, te sirve para tus relaciones familiares, de pareja, profesionales, sociales. O sea, cuando tienes la capacidad, insisto, no de justificar ni de ponerle una palomita a una persona que hace una chingadera, sino de entender de dónde viene, comprender lo que está sucediendo, te da un chingo de eficacia en tus relaciones y en tus diferentes ámbitos de vida, ¿no? No, y da quietud. Además de la quietud, o sea, ya no tengo que estar enojado, ¿no? Sí, como que sientes hasta bonito en el alma cuando de pronto tienes la capacidad de sentir a la par del otro y poder asomarte por esa ventana por la que ve. O sea, se siente quietud adentro, porque sientes que se desintegra tu juicio y se desintegra la opinión tan hostil que tienes de lo que crees que te hicieron, o de lo que crees que tú hiciste, o de cómo fuiste tratado, o de la manera en la que te ven. O sea, también, si fuéramos un poquito más sensibles a que todos los humanos venimos de algún sitio, o sea, que nadie apareció siendo adulto de repente sin ningún contexto, pues sería más fácil relacionarnos entre nosotros, porque de alguna manera muy generosa sí quisiéramos saber qué le pasó a esa persona que la convirtió en esa variable de opinión, o sea, ya no ni de ser humano, o sea, en esa opinión, ¿no? Sí, en esa suma de historias que acaban en esa persona que está presentando al mundo. Sí. Entonces yo sí nada más me quedo con esto de que estamos tan invertidos en la persona que queremos presentar que cualquier cosa que lo rete es confrontado con este rage, y ahí es justo, creo que sí, cuando por lo menos lo sienta, ahí es cuando tienes que parar. Y me acuerdo de algo que decías en el taller, que es espérate 90 segundos y deja que pase la emoción, porque sí va a pasar. Y de ahí ya tienes esa quietud tal vez que te permita pues abrirte a la posibilidad de ver las cosas de otra manera. Yo concluiría diciendo que México hoy necesita mucho menos outrage y mucha más humildad que te lleve al servicio, ¿no? O sea, necesitamos menos personas indignadas por todo lo que pasa, y necesitamos muchas más personas que con humildad digan, ¿cómo sirvo, cabrón? O sea, ¿cómo ayudo en este pedo, ¿no? O sea, ya no necesitamos marchas de personas gritando, necesitamos personas arremangándose la camisa y diciendo, ¿cómo te ayudo? ¿En qué sirvo? Fíjate que hay una cosa que a mí me dijeron hace mucho tiempo, bueno, lo oí en Oceánica, y me lo dijo una persona a la que estimo mucho, porque era de esta gente que lo que hizo con su vida fue ampliar el rango. Eso fue todo lo que pasó. Y me dijo, no, nunca te conviertas en la violencia que deseas erradicar. O sea, nunca, jamás. Es lo único que sí tienes que tener consciente. No te puedes convertir en la violencia que quieres erradicar. De otra manera, acabas justamente en ese mismo pinche lugar siendo el hater de un hater, ¿no? Entonces, en esa época no existían los haters de esa manera, pero bueno, se traduce en época actual, es que if you hate a hater, you become a hater, ¿no? O sea, si odias a un odioso, te conviertes en un odioso, tú también. Qué raro que no lo hemos visto de esa manera, porque creemos que tenemos permiso a odiar al odioso. Bueno, vas en la misma pinche ruta y no te has dado ni cuenta, ¿no? Podrías parar y suspender esa falta de administración del outrage que traes, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes cómo administrarte ahí. Creo que de una manera muy sensible
sí podríamos considerar empezar a volvernos mejores personas. O sea, sí podría ser esa a lo mejor una ventana de oportunidad para todos, los que todavía de alguna manera seguimos pensando que estamos bien y que los otros están mal, ¿no? La moralidad la inventaron en el camino para controlar y que hubiera más opiniones del mismo lado, pero por lo visto la moralidad y a como se ve la historia de la humanidad no ha servido más que por una chingada. Así es que yo creo que en la medida en que haya menos intermitencia en amor, menos intermitencia en aceptación, haya menos intermitencia en respeto, valía y reconocimiento, igual y logramos algo extraordinario en los siguientes 3, 4, 5 años. Entre más intermitencia empecemos a crear nosotros en el trato con los otros y en el trato con nosotros mismos, vamos a acabar actuando como una bola de adictos en excesos para variar de lo mismo, ¿no? Le vamos a poder poner el nombre que queramos al siguiente síntoma, pero en el fondo esa va a ser la realidad, ¿no? De ahí va a surgir. Entonces, les mandamos besos. Vamos a ver qué tal se oye esto porque yo estoy viendo que las rayitas están a tope, entonces igual y nos oyen gritando y hasta el helicóptero. Cualquier otro asunto pendiente lo discutimos la semana que entra. Les mandamos besos. Gracias por venir a visitarnos. Adiós. Besos, buen fin de semana. Chao.